Hola, mi grupo Alejandro Herrera, Keren Rúa, Selene Caballero y mi persona Ginela Angulo les hablaremos sobre los trastornos específicos del aprendizaje centrándonos en la disgrafia. El manual DSM-5 clasifica los diferentes trastornos en grupos y en concreto los trastornos del aprendizaje se encuentran dentro de los trastornos específicos del aprendizaje que forman parte del grupo de los trastornos del neurodesarrollo, es decir, trastornos originados en el periodo del desarrollo de la persona. Los trastornos específicos del aprendizaje son dificultades de procesamiento de base neurológica, las cuales pueden interferir con el aprendizaje de las habilidades básicas, tales como la lectura, escritura y las destrezas matemáticas. Se producen a pesar de las oportunidades educativas adecuadas. También pueden interferir con las habilidades del nivel superior, tales como la organización, la planificación del tiempo, el razonamiento abstracto, la memoria y la atención a corto y a largo plazo. Es frecuente observar antecedentes de trastornos similares en uno o varios integrantes de la familia. Ocurren independientemente de la inteligencia del individuo. Su etiología no es conocida, pero se acepta el predominio de los factores biológicos en interacción con otros como las oportunidades para aprender y la calidad de la enseñanza. Si bien la escuela es un factor a considerar, los trastornos no pueden reducirse puramente a errores pedagógicos. Como el resto de los trastornos del desarrollo, este es más común en los varones. La disgrafía es un trastorno del aprendizaje consistente en ciertas dificultades de coordinación de los músculos de la mano y el brazo, lo que impide a los niños afectados dominar y dirigir el instrumento de escritura, ya sea un lápiz, bolígrafo o rotulador, de la forma adecuada, para escribir de forma legible y ordenada. Por lo tanto, puede definirse como un trastorno específico de la escritura que impide escribir correctamente. La principal característica de la disgrafía es la inexistencia del trastorno neurológico o intelectual, que sea lo suficiente importante como para justificar el trastorno en el caso de que existe algún problema de este tipo. Entonces se trata de algún tipo de discapacidad física o intelectual, pero no se le considera disgrafía. Otra de las características que definen este trastorno son que se manifiestan a través de una serie de síntomas que aparecen desde el inicio de la escolarización y van en aumento a medida que avanza la escolaridad inicial. Desde el inicio de la etapa escolar a los niños con disgrafía les cuesta mucho el esfuerzo de escribir y lo hacen más despacio que de los más niños de la clase. Se percibe en los niños una notable rigidez motora o por el contrario exclusiva laxitud. Los trazos no se mantienen uniformes, sino que varían constantemente. Distinto tamaño en palabra y letras, incluso en el mismo párrafo. Un primer test es CLE, prueba de conocimiento sobre el lenguaje escrito. Tiene una administración individual o colectiva, una duración de 20 minutos y un ámbito de aplicación de segundo de preescolar. Su significación es la apreciación de la meta, conocimientos generales sobre las funciones y características específicas del lenguaje escrito a través de evaluaciones. Un segundo test es la batería evaluadora de las habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Tiene una administración individual, una duración variable alrededor de 30 minutos, una aplicación de sujetos con edades comprendidas entre los 5 y los 6 años y una significación que es la estimación de niveles alcanzados en las habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Un tercer test es el test de Close, aplicaciones psicopedagógicas. Es un ejercicio en el cual el sujeto debe predecir una serie de palabras que han sido omitidas de manera sistemática en un texto escrito y reemplazadas por espacios en blancos o línea de extensión regular. Y por último tenemos el test de habilidades grafomotoras. Su objetivo general es la valoración de la actividad perceptivo-motriz que indica el grado de maduración para el inicio de la lectoescritura identificadas en áreas débiles. El tipo de aplicación es individual y su aplicación es a cargo de psicólogos y educadores en el área psicomotriz. Es una herramienta para determinar las competencias adquiridas para el niño y permite entender mejor la disgrafía. Voy a estar hablando sobre esos factores, esos criterios que se tienen en cuenta para poder evaluar a una persona con disgrafia.
según lo que nos plantea el DSM-6. Sin embargo, antes de pasar a ese tema, voy a estar comentándoles que, como bien sabemos, existen múltiples factores para tener este trastorno del aprendizaje. Sin embargo, me voy a estar centrando en el factor neurológico, y es que en ocasiones esta disgrafia se produce como una consecuencia de una deficiencia a nivel neuronal. Esto de acá nos impide o le impide a la persona poder tener ese proceso de organización correcta en la información que almacena o que guarda, y es por esa razón que la persona, que el niño, no puede plasmar la información al escrito. Asimismo, vemos en la pantalla que existen criterios del DSM-6 que nos ayudan a diagnosticar la disgrafia o trastornos en cuestión de la expresión escrita. Entonces vemos que el primer criterio son las habilidades para escribir, habilidades evaluadas mediante pruebas normalizadas, administradas individualmente o mediante evaluaciones funcionales de las habilidades para escribir. Se sitúan sustancialmente por debajo de las esperadas según la edad cronológica del sujeto, su coeficiente de inteligencia evaluado y escolaridad propia de la edad. Ahora, en el segundo punto dice, el trastorno del criterio A, que fue el que ahora mismo acabo de leer, interfiere significativamente en el rendimiento académico o en las actividades de la vida cotidiana que requieren la utilización de texto. Por ejemplo, escribir frases gramaticales correctas o párrafos organizados. Y también está un punto C, que es si hay un déficit sensorial, las dificultades en la capacidad para escribir exceden de las asociadas habitualmente. Asimismo, hay un factor, siguiendo con lo que nos plantea el DSM-5, y es que, bueno, primero se han de cumplir por lo menos los criterios diagnósticos basados en una síntesis clínica del historial del individuo, es decir, del desarrollo, ya sea médica, familiar, educativa, informes escolares, o también sirven las evaluaciones que se aplican a nivel psicoeducativo.